Hola, ¿cómo están? Esto es Comenzando la Semana con DG Trading y hoy estamos con Diego Gallo, nuestro experto en finanzas, contador, licenciado en Administración de Empresas. Bueno, y vaya a saber cuántos otros títulos más, Diego, tenés. Y vamos a hablar sobre finanzas hoy, o como le gusta llamarlo a él, disciplina financiera. ¿Qué haces, Sic? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Espero que tengas un excelente día como el mío. Acá, bueno, tratando de explicar un poquito de esto, de qué se trata, ¿no? El mundo de las finanzas. Pero básicamente lo que es educación financiera. Como bien vos dijiste, a mí me gusta llamarlo disciplina financiera y tiene que ver un poco con las dos cosas, ¿no? Educar y asumir el costo de la educación y ponerlo justamente en uso. A ver, ¿qué sería la diferencia? Nosotros que estamos en las inversiones, que nos gustan las inversiones, siempre cuando hay inversiones hay riesgos. Y asumimos riesgos cada vez que nos disponemos a invertir en cualquier instrumento. Ahora, tener la disciplina de cuando asumimos los riesgos, ejecutarlos, es mucho más difícil que el riesgo en sí mismo. Bueno, acá es lo mismo. La idea es dar elementos de lo que son las finanzas y tener justamente la constancia de mantener esas herramientas en uso. O sea, a eso le estoy llamando la disciplina financiera. Básicamente la disciplina financiera sería empezar a hablar de lo que son las finanzas de una manera justa, de una manera de lleno en este tema, que en general nos suelen dar de a poco. O sea, tal vez el que hizo la rama comercial en el secundario tuvo matemáticas financiera, eh, pudiste ver, si seguiste alguna carrera contable, administración financiera, pero siempre se toca de costado y en complemento a algo. Pero financieramente tenemos poca educación. Y creo que esto es bastante interesante porque son elementos que a veces parecen básicos, pero irlos recordando y durante el tiempo que nosotros vivimos ejecutarlos, nos permiten tener mucha más, digamos, holgura para llevar adelante todos nuestros objetivos. Básicamente es eso. Bueno, Diego, y decime vos, ¿qué incluirías dentro de disciplina financiera? ¿Qué abarca la disciplina financiera? Mira, sí, a ver, esto tiene bastantes puntos. Acá voy a incluir algunos que me parecen básicos o fundamentales a tener en cuenta a la hora de tener un hábito. O sea que básicamente eso es lo que crea disciplina, sostener dicho hábito. Mira, en principio, a ver, dentro de esta disciplina, los puntos básicos son el armado de un presupuesto, eh, diferenciar entre lo que son costos y gastos. Todo esto puede ser fijo o variable, establecer un punto de equilibrio, hay que ver después cómo se logra también esto. Básicamente, los costos y el presupuesto fijo y variable tiene distintas temporalidades. Las temporalidades van a depender mucho del sujeto que las arma. O sea, esto siempre es particular y se adecúa a cada persona. A mí me gusta siempre pensar en esa persona que confeccionaba una prenda como el sastre o la modista, bueno, y hacer lo mismo con las finanzas, adecuarlo a cada particularidad. También en esto hay que incluir siempre el costo de oportunidad entre el hacer y no hacer, justamente porque uno tiene alternativas cuando elige, y no simplemente es puntualmente algo numérico. Hay veces que hay que tener muy en cuenta el valor tiempo, por eso las temporalidades y los logros realistas de los objetivos. Básicamente eso son los puntos que quiero brevemente desarrollar hoy en la charla. Hablaste de presupuestos, y ahí se me vino a la mente cuando armaban los presupuestos en la empresa donde yo solía trabajar. ¿Es lo mismo presupuesto para empresas, presupuestos para personas? ¿Qué diferencia tengo entre eh, un presupuesto fijo, uno variable? ¿Cuál es la diferencia, Diego? Mira, en principio, a ver, los presupuestos en sí siempre apuntan a ciertos objetivos, ¿no?
Los objetivos, según sean empresas o personas, van a ser diferentes porque apuntan a otro tipo de cuestiones. Y obviamente en una empresa tenga distinto tipo de presupuesto. El presupuesto madre en una empresa en general es el de ventas, de ahí es donde uno empieza a armar casi todo el resto de las cuestiones porque se derivan los gastos, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, tiene un límite de cumplimiento, un avance de cumplimiento. En las personas puede que sea más acotado, pero depende también mucho cómo la persona, obviamente, tenga ingresos, tenga gastos, sean varios, tenga sociedades, tenga distintas inversiones en el país, en el exterior. La complejidad o la simplicidad de un presupuesto depende mucho de, primero, la persona en sí misma y lo meticulosa que sea, y después la variedad de cosas que tenga. Lo que tiene que ver con fijo y variable tiene que ver con los ítems del presupuesto y cómo se agrupan. Vamos a dar un ejemplo simple. Un ingreso fijo podría ser el sueldo en relación de dependencia sin hacer horas extras y que todos los meses sea el mismo. Eso es un ingreso fijo. Ahora, un caso por excelencia de un ingreso variable podría ser la venta de un auto o recibir una donación, una herencia. A ver, ¿por qué es tan importante diferenciar este tipo de ingresos? Puede ser también el hacer horas extras, un ingreso variable. Pero ¿a qué apunto con esto? Es que esto a nosotros nos sirve como para definir dónde podemos estar parados y con qué contamos o qué nos falta para lograr objetivos o para mínimamente llegar a nuestro punto de equilibrio, que ahora lo vamos a desarrollar en breve. Diego, me hablaste de objetivos. ¿Qué persiguen estos objetivos en el presupuesto? Mirá, sí, aquí el tema es el siguiente. Los objetivos siempre van a ser muy particulares de cada quien o de cada empresa, cada organización. Van a depender de la temporalidad, pero básicamente, en principio te podría decir que lo primero es cubrir los costos, pagar los gastos y a su vez tener una rentabilidad, ¿no? A ver, nosotros tenemos también costos que pueden ser fijos y variables y gastos fijos y variables. Una diferencia que a veces a nosotros como contadores nos da miedo es la diferencia entre el costo y el gasto. ¿Cuál es la diferencia? Terrible cuestión. Bueno, básicamente el gasto empieza y termina en un acto. A veces puede prolongarse un poquito más, pero no tiene relación directa con el producto que uno realiza o consume. Y el costo sí se apropia directamente del producto. Te lo voy a explicar en términos de un ejemplo. Por ejemplo, un gasto de comercialización, un gasto de publicidad para una empresa, o, por ejemplo, ir al cine para una persona que, nada, quiere tener un gasto de esparcimiento. Ahora, el gasto de alquiler es el gasto fijo y vos lo necesitas para vivir. Vos podés vivir sin ir al cine, pero sí, o sea, vos si alquilás tenés que pagar sí o sí el gasto para poder vivir. Esa es la diferencia entre lo que sería el costo de alquilar, porque vos lo necesitas sí o sí y se mantiene en el tiempo, y para una persona es algo que se genera fijo, y otro es el gasto donde se termina en un momento que es exclusivo para realizar un acto en sí mismo. En la empresa tal vez es más fácil de diferenciarlo porque tiene que ver con publicidad o con otro tipo de cosas que no hacen al producto o al servicio que brindan. Ahora, la gran pregunta que nos estaremos haciendo es cómo se arma un presupuesto, ¿no? Porque yo hasta ahora hablé de diferencia entre costos y gastos, de ingresos, pero ¿cómo se arma un presupuesto? Básicamente, la idea es agrupar los ítems que tienen cuestiones en común. Por ejemplo, si estamos en lo que son ingresos y yo tengo un ingreso fijo que es mi sueldo, eso es una fuente de ingresos. Yo puedo tener alquileres, eso sería otra fuente de ingresos. Podría tener ingresos variables con horas extra o podría dedicarme a la venta de algún otro producto, como a un emprendimiento, no sé, dar clases, lo que fuera. O
sea, distintos ítems que se tienen que ir agrupando en ingresos. Y en gastos, ahí vos los agrupás también con cuestiones en común. Podríamos decir, por ejemplo, gastos de bienestar, no sé, por ejemplo, llámese masajista, gastos de, por ejemplo, no sé, ir a un analista, gastos de consumo de comida, eso sería otro, ponerle gastos, no supervivencia, pero digámoslo así, como gastos que son necesarios para básicamente lo propio del ser humano, ¿no? Gastos básicos, gastos de comida, gastos de tarjetas separados, tarjeta de crédito, ¿no? Y, por ejemplo, si vos tenés un auto, los gastos que te implica el auto, la patente, si tenés cochera, el combustible, el seguro. La idea es ir agrupando, o los servicios mismos también, es ir agrupando en los distintos conceptos, como en una empresa está el plan de cuentas, para la persona en los distintos ítems que van componiendo ese tipo distinto de gastos que uno puede tener fijos o variables durante el mes. Entonces, si uno cuando arma un presupuesto puede identificar el tipo de gastos que tiene, lo normal es hacerlo, yo ahí me adelanté y un poco expolié, dije mensual, porque en general los cobros nosotros los tenemos mensuales, si trabajas en relación de dependencia, el sueldo en general es mensual o quincenal, a veces puede ser semanal, pero la unidad mínima de presupuesto conviene que sea mensual. Hacer los gastos mensuales, porque también el vencimiento de los servicios también es mensual. Entonces, como unidad mínima, yo tomaría el plazo mensual para armar un presupuesto, donde por un lado voy a tener mis ingresos y por otro lado voy a tener mis gastos. Diego, yo, Sigmund, empleado en relación de dependencia, gano X cantidad de dinero fijo por mes. ¿Para qué me sirve a mí armar un presupuesto? ¿Cómo armo ese presupuesto? Mira, si vos justamente tenés un ingreso fijo por mes, la verdad que armar un presupuesto es ideal para vos porque te va a ser mucho más fácil. A ver, vos ya sabés que tu ingreso va a ser fijo. Entonces, a ver, yo haría hincapié en los gastos. Entonces, lo primero que vas a ver es si vos con tu ingreso cubrís todos tus gastos. Si vos con tu ingreso cubrís todos tus gastos, estarías en equilibrio. Supongamos que tenés un ingreso de 50.000 pesos y gasto de 50.000, estás en un punto de equilibrio, ya está. Si vos, tus gastos exceden tus ingresos, ahí ese desfasaje, ese déficit, hay que cubrirlo de alguna manera, o endeudándote o bajando los gastos. Y si vos tenés ingresos superiores a tus gastos, tenés un superávit, o justamente eso te genera un ahorro. Ese ahorro, bueno, lo puedes destinar a distintos objetivos que a vos te sirvan. Pero más que nada, ¿por qué te sirve armar un presupuesto? Te sirve porque vos podés tomar decisiones financieras acordes a objetivos que te puedas plantear de una manera más fácil. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, te querés ir de vacaciones y vos sabés que tus gastos durante el mes te permiten generar un ahorro del 5%. Pero hay gastos que tal vez son demasiado superfluos o que, a ver, se pueden llegar a reducir sin perder calidad de vida o tiempo, que son cosas importantísimas. Entonces, vos podés decir, a ver, tomo dos caminos si yo quiero lograr un objetivo para reunir tanto dinero a X plazo. Puedo incrementar mis ingresos pidiendo un aumento, generando horas extras, buscando otra fuente de ingresos, o generar un ahorro a partir de reducir gastos. A mí, la verdad que reducir gastos nunca me convenció, porque por algo se hacen, excepto que sean muy, 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 como decía antes, superfluo, que sea algo que no haga realmente mucha falta, ok,
Pero para mí la clave está en incrementar ingresos. Una fuente de ingresos, como nosotros sabemos, son las inversiones. O sea, por ejemplo, digámoslo así, y acá introducimos otro punto que es el costo de oportunidad. Y esto nosotros un poquito más lo entendemos por las inversiones. Si nosotros todos los meses pudiéramos ahorrar el 10% de nuestros ingresos, el 5%, no importa, pero un porcentaje, no pongamos valores nominales, pongamos porcentajes. Y ese dinero simplemente lo metemos en un chanchito, en una alcancía, al viejo estilo. Al fin del tiempo que nosotros establecemos, pongamos un año, vamos a tener un monto acumulado. Ahora, ¿qué pasa si eso, por ejemplo, lo invertimos? A ver, obviamente es tomando un riesgo, ¿no? Porque cada inversión, como nosotros sabemos bien, conlleva un riesgo. Pero ponemos a trabajar ese dinero que nos excede. Entonces ahí entra lo que sería el costo de oportunidad. Básicamente, el hacer y el no hacer. Cuando vos elegís uno, no elegís dos. Elegís A, no elegís B. El costo de oportunidad tiene que ver justamente con esto. Por eso es importante tener identificado bien lo que uno tiene, lo que uno desea y con qué cuenta para tomar justamente alternativas y planificarlas justamente aplicando esta disciplina financiera para poder lograr la consecución de esos objetivos planteados, ¿no? Bueno, digo, me hablaste de riesgo, de beneficio, de puntos de equilibrio, costos de oportunidad, etcétera. Pero contame un poco cómo aplico yo estos conceptos a las inversiones que hago todos los días. Por ejemplo, no sé, en acciones, en bonos, en arbitrajes. ¿Cómo aplico todos estos conceptos a las inversiones? Bien, bien, sí. Básicamente es la pregunta que se venía, me imaginé. Mira, si acá el tema es el siguiente. Nosotros estamos hablando justamente de un ahorro, de un dinero del cual es un excedente, dado que logramos identificar con esta metodología un dinero que nos sobra. No es un dinero que necesitamos para vivir, justamente es el que podemos disponer para invertir. La idea sería ese dinero no dejarlo parado e invertirlo. Ahora, creo que este concepto a vos te va a sonar. Nosotros lo que vamos a hacer es un arbitraje. Un arbitraje entre dejar parado el dinero y utilizarlo para algo. Ahora, acá interviene, y de esto vos sabés más que yo, el riesgo en las operaciones. Básicamente, el riesgo de las operaciones, ¿por qué? Porque cada operación que vos haces tiene, sí o sí, una posibilidad de pérdida. Pero, si yo quiero hacer un ahorro sistemático, y depende mucho mi objetivo, en el plazo y el objetivo en sí mismo, probablemente tenga capacidad para asumir más o menos riesgo. Podemos hablar desde lo bursátil, la caución, que es el instrumento por excelencia sin riesgo, como el famoso plazo fijo pero bursátil, hasta operar futuros apalancados, ¿no? El futuro en sí es apalancado, pero podemos tomar caución al contrario para operar. Y me parece que ahí es la diferencia donde uno puede en la disciplina establecer esto de arbitrar el riesgo que quiere tener en sus ahorros para poder lograr un objetivo. A ver, ahora voy a dar vuelta un poco esto y yo te preguntaría a vos, que vos haces arbitraje de bonos. Vos, en la manera en que lo haces, tiene riesgo, ¿no? Sí, hay un riesgo implícito Bien. como en todas las operaciones, sí. Ahora, la pregunta que sigue. Vos, el riesgo que sabés que tiene, de a poco lo fuiste mitigando. ¿Y esto acaso no lo hiciste trabajando, equivocándote, eh, aprendiendo, educándote? Sí, sí, la verdad que bueno, la bolsa se trata en un principio de todo eso, ¿no? Golpearse un poco la cabeza, estrellarse varias veces para poder ir
aprendiendo de los errores e ir mejorando la operatoria. Los riesgos los vas mitigando con la experiencia. Exacto, sí, se trata de eso. Por eso mismo, cuando uno logra una disciplina en lo que hace en la vida, puede lograr rendimientos mayores. Te estoy preguntando a vos porque sé que invertís en lo que es arbitraje de bonos, entre otras cosas, y eso tiene su riesgo. Entonces, justamente, tal vez a una persona que es con un perfil conservador, alguien que quiere juntar para irse de vacaciones con la familia, yo creo, corregime si me equivoco, tal vez no le diría que haga arbitraje de bonos apalancados. ¿Vos qué opinás? No, bueno, no, una persona conservadora que necesita el dinero, que necesita ponerlo para tomar una pequeña ganancia en un determinado tiempo, para utilizar ese dinero en otros ámbitos, obviamente que no le diría, no inviertas en futuros, no inviertas en arbitraje de bonos, comprate un bono conservador, ¿no? O toma caución. Claro, exactamente, ahí está. Y la caución, por ejemplo, en lo que es la bolsa, genera un interés compuesto, porque la caución vos la podés hacer a un día o hasta 120, a diferencia del plazo fijo que lo inmovilizás durante 30 días como mínimo. Está bien, la caución, después de cierta ganancia, de cierto valor, tiene que pagar impuesto a las ganancias, pero la verdad que es mínimo en relación al impuesto a la ganancia que tendría que pagar la caución al interés compuesto que te puede producir. Entonces, en un perfil hiperconservador, una sugerencia de una caución o de un fondo común de inversión, money market, de estos bastante líquidos, se podría hacer. Pero también, y por eso es interesante, esto del arbitraje, y yo le estoy definiendo arbitraje como simplemente costo de oportunidad entre hacer una cosa o hacer otra, es algo que uno puede ir aprendiendo y educándose. Vos podés definir una parte de esos ahorros para ser conservador, otra parte para ser moderado y otra parte para ser más especulativo. Que eso también es otro tema para otro video, que es gestión monetaria. Más o menos con experiencia uno va asumiendo otro tipo de riesgos, pero lo importante es irlo separando para que uno tenga la conciencia de lo que está haciendo. Creo que en tu experiencia, me imagino tal vez que vos no debes haber empezado a arbitrar bonos de una, o capaz que sí, puede ser. No, no, la verdad que no. Empecé como empieza todo el mundo, ¿no? Comprando TGN, comprando distribuidora de gas Cuyana, por lo que escuchamos en algún video de algún loco en YouTube. Y bueno, con el correr del tiempo, entre ganancias, entre pérdidas, uno se fue especializando un poquito más, fue entendiendo, fue instruyéndose, hasta, bueno, adquirir cierto nivel que me permite hoy arbitrar, entre comillas, bonos, que tampoco es algo tan difícil, ¿no? Es muy simple, pero Sí, requiere conocimiento. no, me imagino. Y a su vez también, que no es importante y no es un dato menor esto, es que también depende de tu perfil, porque hay gente que pueda tener mucha experiencia, pero que el perfil de inversor, por tiempo o por otras razones, le dé para hacer otro tipo de inversiones. Capaz que una persona puede invertir en una obligación negociable, que es el bono corporativo, y dejarlo tranquilo y olvidarse porque le gusta, o realizar operaciones eh, swing trade de una semana a otra. O sea, acá lo importante, justamente, y está bueno hablar de esto, de las inversiones con vos, es esto de lograr que el dinero no quede parado. Ahora, uno me podría decir, está bien, pero si yo invierto tengo la posibilidad de perder. Está bien, pero si no invertís ya lo perdiste, porque la inflación, lamentablemente, como es un país inflacionario, solo va haciendo que el poder adquisitivo de lo que vos tenés se pierda. Entonces hay un costo de oportunidad por no hacer, que en general, cuando uno se pone a identificarlo, en la gran mayoría de los casos, es mayor ese costo de no hacer que el costo de hacer algo con ese dinero. ¿Se llega a entender un poco la diferencia de lo que estoy hablando? No, perfecto, sí, sí, se entiende. A ver, nosotros tenemos que tomar también en cuenta que poner el dinero debajo del colchón no es invertir y no es ahorrar, es guardar dinero, es atesorar dinero. Pensamos que ir y comprar dólares con lo que nos sobra del sueldo y guardarlos abajo del colchón es un ahorro.
no es un ahorro, en cierto sentido es una pérdida, porque tenemos que tomar en cuenta que el dólar también es una moneda que se devalúa. Vos quizás me podés decir, bueno, pero yo gano contra el peso, pero estás perdiendo contra el mismo dólar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Exactamente. Clarísimo, y aparte, bueno, siempre hay que tener en cuenta, en Argentina lo podemos medir de dos maneras. Primero, contra la inflación de Estados Unidos, que históricamente siempre fue del 2% anual. Pero en Argentina hay un indicador que a mi gusto es mucho más representativo, que es el valor del metro cuadrado en dólares en Capital Federal. En Argentina, en todo el país, pero en Capital Federal se nota más. Fue mucho más significativo la evolución. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Invertamos en ladrillos? No, no digo eso, no, no. Pero tengamos en cuenta este número de esa evolución del metro cuadrado en dólares de la construcción o de los departamentos, que varió todavía mucho más que el dólar. Entonces, vos me decís, ¿fue la mejor inversión? Insisto, hay que ver el perfil de inversor, porque invertir en un ladrillo es inmovilizar mucho el dinero durante mucho tiempo. Vos me decís, a largo plazo puede ser bueno, depende de los objetivos que tengas. Por eso siempre digo que se adapta a cada circunstancia. Digo, recién estábamos hablando de costo de oportunidad e inversión. Eso la verdad que me interesa bastante porque se aplica mucho a lo que son las inversiones. Pero dame un ejemplo concreto para una persona común como yo. A qué te estás refiriendo con el costo de oportunidad e inversión? Me gustó porque a veces, viste, es muy teórico y a veces parece que es algo privativo de los que invertimos en bolsa. No, no, hay muchos ejemplos. Es más, te voy a dar dos. A falta de uno te voy a dar dos. Mira, a ver, un ejemplo. Yo tengo el dinero para comprar un auto, todo el dinero. A ver, voy y digo, ¿cuánto es este dinero? Que tengo, no sé, 1.000.000 de pesos, 1.500.000. Hoy el valor del auto menos de 1.500.000, creo que no hay casi ninguno. Pero bueno, ponele que quiero comprar un auto por 1.500.000 de pesos. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Pago directamente con ese 1.500.000 de pesos el auto o pido un préstamo? Y vos decís, sí, pero si tengo el dinero, ¿para qué me voy a endeudar? Bueno, yo te digo esto. En un país inflacionario, si vos te podés endeudar a tasa fija, estamos hablando, a vos no te conviene utilizar el dinero. Te conviene ese dinero, justamente que vos tenés para comprar el auto, ponerlo a trabajar en una inversión justamente conservadora, una caución. Plazo fijo no me gusta, pero vamos a ponerlo como ejemplo también, o un bono que te dé flujo todos los meses. El dinero que vos tenías para comprar el auto, si vos lo podés obtener mediante un préstamo a tasa fija y el dinero lo colocás en una inversión, generás lo que se llama efecto palanca. O sea, en vez de utilizar tu dinero, cobrás por pedirlo prestado. Básicamente con tu inversión lográs tener una tasa, que es una ganancia por lo que vos invertís, y pagás menos de un préstamo que encima con inflación la cuota se licúa. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Ese se entendió más o menos? Sí, sería lo que nosotros en la jerga acá en la bolsa llamamos hacer tasa. Exactamente. Yo lo bajé a la cotidianidad nuestra, pero sí, es hacer Claro. tasa. Exactamente. Otro ejemplo es con la tarjeta de crédito. Estamos en la misma. Pero este es más fácil todavía. A ver, yo te hago un descuento del 50% si vos tenés en esta oferta, comprás estos productos, pero tenés que comprar en 12 cuotas. Entonces, a ver, ¿y pago en efectivo cuánto más es de descuento? Y un 15% si lo pagas en efectivo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenés que medir? Por eso digo, es más fácil, pero tenés que pensar un poquito más. Si yo el costo de envío de resumen y el costo de renovación anual de la tarjeta lo tengo bonificado, puedo comprar a 12 cuotas sin interés y encima con descuento, no lo pienso, lo compro así por lo que decía antes de la inflación, me conviene. Ahora, si yo tengo que calcular el costo de envío de resumen, el seguro de vida de la cuota y la renovación anual, hay que ver si a mí me conviene comprar en 12 cuotas, porque probablemente todos esos gastos sumen mucho más
de lo que realmente me costaría el producto si lo compro directamente en efectivo. Ahora, si a mí el descuento que me hacen en efectivo es, supongamos, un 10%, un 20% por pagar cash el producto, y la otra alternativa es comprar en 3 cuotas sin interés, y yo compro en 3 cuotas sin interés. ¿Por qué? Por el tema de la inflación. La inflación en Argentina es un 5%. Pero más que nada, porque vuelvo a lo anterior, 5 en 3 meses, 15%, me hacen un descuento de un 10, un 20%. El dinero, en vez de agarrar y disponerlo todo para comprar el producto, lo dejo en una caución o en un plazo fijo por 3 meses. Y hago tasa, como acabas de explicar vos. O sea, eso es costo de oportunidad. Y eso justamente es prestar atención a las finanzas y tener la disciplina de en cada transacción ubicar qué es lo que más me conviene. Bueno, digo, por lo que venimos hablando, todos estos conceptos nuevos que estás desarrollando, yo veo que se podría generar cierto beneficio aplicándolo a las inversiones y a nuestra economía diaria. Pero me gustaría que vos me definieras en 2 palabras esto de disciplina financiera. ¿Qué es? ¿Cómo lo definís? Mira, en 2 palabras, yo te lo voy a decir simple. Es la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. O sea, ¿y a qué me refiero con esto? Que de las dos maneras vos vas a lograr un objetivo. Con eficacia llegás al objetivo y lo cumplís. Con la eficiencia maximizás el rendimiento para lograr ese objetivo. O sea, justamente esa es la diferencia. Lograr eficiencia, no solo eficacia. Las dos sirven, las dos van a llegar a lograr el objetivo. Pero la eficiencia es justamente a lo que apuntamos. Es ese agregado de valor, esa diferencia, esa maximización de los rendimientos cuando vos lográs los objetivos. Básicamente esas son las 2 palabras, eficacia y eficiencia. Bueno, Diego, y con esto creo que ya nos despedimos por esta noche. Muchas gracias por todos estos nuevos conceptos que nos vas a estar dando, creo, de ahora en más todos los lunes. Y bueno, esto fue comenzando la semana con DG Trading, así bautizamos a este nuevo ciclo de los lunes. Y quien les habló, Sigmund y Diego Gallo, nuestro contador y licenciado en Administración de Empresas. El gusto fue mío, sí, y te agradezco que se haya dado la oportunidad de empezar, bueno, a introducir en un mundo que me doy cuenta que hay muchas carencias y que es muy interesante. Aparte, a veces es simple algunos tips dar y que se puedan aplicar para lograr esta eficiencia de la que acabo de hablar. Un gustazo y excelente semana para todos. Esperamos los dos que tengamos muchos más encuentros y podamos ayudarlos en cada uno de sus proyectos y sus presupuestos. Gracias. Bueno, Diego, gente, esto fue comenzando la semana con DG Trading y esperamos el próximo lunes un nuevo video. Muchísimas gracias.